buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. Feliz viernes, feliz casi inicio de mes. Ya comenzamos el mes de mayo, ya hoy 2 de mayo, con bastantes noticias en el tintero informativo, no solamente nacional, sino internacional. Hoy estamos Roy López y quien les habla su servidora Inet Berroterán. Buenos días, Roy, ¿cómo estás? Buenos días y feliz Día del Trabajador a todos y a todas. El día de ayer fue el Día del Trabajador y bueno, en Venezuela se celebró como siempre con una gran marcha, una inmensa marcha llena de pueblo que marchó, que llenó las calles de Caracas. Así que bueno, feliz día para todos que se tomaron el día y para algunos como nosotros que trabajamos ayer también. Así es. Nos tocó trabajo temprano. Ayer el equipo de Venezuela se desplegó desde bien tempranito para abarcar todo lo que tenía que ver con la información a propósito de, o en el marco del Día del Trabajador. Bueno, importante recordarles que estamos en 11 estados del país, en Caracas por 104.9 FM, Táchira Sur del Lago 101.7, Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3, Maturín 88.1, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure 89.1 y Nueva Esparta 106.5. Recordándoles también que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio y nuestra página web como venezuela-news.com. ¿Sí? Si nos contactan por alguna red social, coméntenos de qué parte de Venezuela del mundo nos ven y nos sintonizan. También queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en los controles y yo Michael Martínez, y en la dirección de video Leiner Solórzano. Y de esta manera comenzamos la mañana de hoy viernes 2 de mayo con un repaso a las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Desde bien tempranito hoy el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, precisó el retorno de los venezolanos a través del plan Vuelta a la Patria desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cabello destacó que este vuelo sería el número 17 y está previsto que en horas de la tarde llegue el vuelo número 18, por lo cual se alcanzará un total de más de 3.600 venezolanos traídos al país. Escuchemos palabras del vicepresidente sectorial. Que viene directamente desde Texas, desde los Estados Unidos, con 200 migrantes, 200 venezolanos que regresan a la patria gracias al plan Vuelta a la Patria que el hermano presidente Nicolás Maduro tiene puesto en práctica desde el año 2018. Este es el vuelo número 17. Está previsto que en horas de la tarde llegue el vuelo número 18 y nos daría un total de 3.646 venezolanos traídos en los últimos días para acá, para nuestro país. Es un esfuerzo extraordinario que se hace, un esfuerzo de coordinación, es un esfuerzo de trabajo en equipo, pero además tiene que ver con la instrucción que ha dado el presidente de traer a los venezolanos estén donde estén. Difícilmente haya un operativo parecido al que nosotros hacemos en Venezuela. Hay un plan verdadero para traer a los migrantes al que nosotros hacemos en Venezuela. Asimismo, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, manifestó que acompañar a la familia de Michaelis Espinosa en esta lucha es un deber de todos los venezolanos. Asimismo, mencionó que el gobierno de Estados Unidos, con el secuestro de esta niña venezolana, ha repetido este caso en otros niños que han sido separados de sus padres. Escuchemos. Están allá. Nuestra petición y nuestra batalla es de todos los días. El acompañar a Michaelis en esta lucha y a la familia de ella, creo que es un deber de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, porque es una lucha por la familia, pero también es una lucha por lo más sagrado que tiene una patria, que son los niños y las niñas. Ellos han secuestrado, se han robado una niña allá, una niña venezolana, y se habla que ese procedimiento ha sido repetitivo, que hay más niños que han sido separados de sus padres. Ojalá allá alguien tomara conciencia y comenzara a entregar a los niños y a las niñas que tienen secuestrados en los Estados Unidos. Esos niños son venezolanos, hijos de padres venezolanos, y nosotros reclamamos con toda la fuerza que nos los envíen a su patria. Es el sitio donde ellos tienen que estar.
es el sitio. El gobierno norteamericano tiene que reflexionar sobre este tema y enviarnos a los niños y a las niñas que están secuestrados en los Estados Unidos. Bueno, el caso de Maykelis ha desnudado una realidad que se venía practicando, que es una práctica que viene desde hace años, probablemente del gobierno de Obama, que fue cuando se crearon y se vieron estas grandes cárceles para niños, en donde, bueno, cuando llegaban los migrantes a cruzar la frontera eran separados padre, madre e hijos, y los hijos iban para cárceles de niños, y de allí, si los padres eran deportados para sus países de origen, los niños no volvían, y se hace un gran negocio a partir de esto, que son algo que se llama casas de cobijo. Estas casas de cobijo, incluso algunas vinculadas, denunciadas por tráfico y abuso sexual contra niños. Eso es bastante lamentable, pero el caso de Maykelis hizo que el Departamento de Seguridad Ciudadana de los Estados Unidos, o el Ministerio del Interior, el DHS, Homeland Security se llama, Seguridad Interna de los Estados Unidos, admitiera que más de 5.000 niños han sido desarraigados de sus padres este año, solamente este año en los Estados Unidos. Maykelis es una, pero hay 4.999 niños más que fueron desarraigados, separados de sus padres, y que a veces están en sitios donde ni siquiera sus padres o sus familiares pueden saber dónde están. Y esto es bastante lamentable, y como dice el capitán Diosdado Cabello, que el gobierno de los Estados Unidos debe reflexionar sobre esto. Ayer hubo una gran marcha, una inmensa marcha, y el presidente estuvo allí, estuvo con la mamá de Maykelis, estuvo con la abuela de Maykelis, y un gran grito de pedido y de exigencia de parte de todos los venezolanos: devuélvanos a Maykelis. Así es, también el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre este caso de Maykelis. Es un caso grave y nosotros estamos actuando. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró desde la gran marcha de la clase obrera de este 1 de mayo que el secuestro de la niña Maykelis Espinosa es un caso grave y nosotros estamos actuando. Grupos de abogados defensores de derechos humanos están actuando. Así lo dijo el jefe de Estado en la movilización el día de ayer, quien también exigió al gobierno de Estados Unidos la liberación de la menor de 2 años de edad, además por los connacionales secuestrados en El Salvador. También el jefe de Estado afirmó que más de 1 millón de trabajadores se unieron a la movilización de la clase obrera para exigir la libertad de Maykelis Espinosa, y denunció que la madre de la infante estuvo 1 año encarcelada en Estados Unidos, sometida a condiciones extremas, sin saber o sin haber cometido algún delito. Escuchamos palabras del mandatario el día de ayer. Bañarme, porque ha sido una sorpresa punzante en nuestro corazón desde que Diosdado recibió uno de los aviones de migrantes rescatados de las cárceles de Estados Unidos, porque la madre de Maykelis tenía 1 año presa injustamente en una cárcel, sometida a las peores condiciones, sin haber cometido ningún delito, porque migrar no es delito. Ellos han criminalizado a los pueblos del mundo. Ellos y ella en Venezuela, ¿saben quién, verdad? Ha pedido que se persiga a los venezolanos en Estados Unidos, que se les capture en las calles, que se les estigmatice como supuestos miembros del derrotado, fracasado y aplastado en Venezuela Tren de Aragua, porque en Venezuela supimos enfrentar y derrotar al Tren de Aragua, ese grupejo criminal. Pero ellos crearon una narrativa desde Venezuela. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, llamó a todos los venezolanos migrantes en los Estados Unidos a devolverse a Venezuela, ya que el sueño americano se lo vendieron, que lo que le vendieron es mentira, es la esclavitud y la xenofobia americana. Escuchemos. Es el relato bíblico del hijo pródigo. Aconsejo que lo lean, yo lo voy a publicar en mis redes.
el hijo pródigo, que se fue y el padre no lo juzgó, pero cuando regresó hizo una fiesta, sacrificó unas cabras, hizo una parrilla y le dijo: este es tu hogar. Yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas: vengan, dejen de pasar roncha por allá. El sueño americano es mentira, es la esclavitud americana, es la xenofobia americana. El verdadero sueño es el sueño venezolano, el sueño de nuestra tierra, a construir con nuestras manos. Ese es el verdadero sueño de mi barrio, de mi comunidad, de mi familia, de mi terruño. Ese es el verdadero sueño, Nahum. Teníamos palabras del mandatario Nicolás Maduro el día de ayer, quien también publicó tempranito en su cuenta de Telegram de punta a punta. Es impresionante ver a más de 1 millón de personas, de trabajadores, trabajadoras en las calles de Caracas gritando y exigiendo libertad para nuestra niña Maykelis. 7:13 de la mañana, vamos con la primera cancioncita de nuestro programa, su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. 7:22 de la mañana. Continuamos acá en su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas para llevarle todo el análisis de la noticia en materia nacional e internacional, acompañada el día de hoy con Roy López. A propósito del Día del Trabajador, el día de ayer se conmemoró el Día del Trabajador. Camila Fabria, gobierno de Estados Unidos y El Salvador, ella afirma: migrar no es un delito, el secuestro sí lo es. La viceministra de Comunicación Internacional de la Cancillería de Venezuela, Camila Fabri de Saab, afirmó que Estados Unidos repitió la historia de los secuestros políticos, en esta oportunidad con los migrantes venezolanos. Durante la multitudinaria movilización de este jueves 1 de mayo, en conmemoración de las luchas de la clase trabajadora, la activista por los derechos humanos Camila Fabri enfatizó que migrar no es un delito, el secuestro sí lo es. Vamos a escuchar palabras de la viceministra el día de ayer. Migrar no es un delito, secuestrar sí lo es. Y nosotros no descansaremos ni un día, se lo prometo y se lo prometo a todas las madres, abuelas y hermanas que esta mañana estuvieron conmigo de los 252 secuestrados en El Salvador. Ellos son 47 días que no saben dónde están sus hijos, saben dónde están pero no saben cómo están, no saben si han comido, si han dormido, están completamente incomunicados. Y nosotros no descansaremos hasta traerlo de vuelta aquí en Venezuela. Nosotros no descansaremos hasta traer de vuelta a Maykelis Espinosa aquí en Venezuela. A su vez, la viceministra de Relaciones Exteriores para la Comunicación Internacional, Camila Fabri de Saab, precisó que no se debe permitir que los Estados Unidos siga violando el derecho internacional y el derecho a la protección de los niños y las niñas. Escuchemos. Hoy tengo los escalofríos, escuchando nuevamente la historia que se repite. Una historia terrible de 253 secuestrados, 252 en El Salvador y una en los Estados Unidos. Una bebé de tan solo 2 años, separada de su mamá, y un papá brutalmente secuestrado en El Salvador. Nosotros no podemos permitir que sigan violando el derecho internacional, que sigan violando el derecho a la protección de nuestro niño y niña y de nuestras familias. Nosotros no descansaremos hasta traer de vuelta a casa a cada uno de los 253 hermanos y hermanas secuestrados en El Salvador y a la bebé en Estados Unidos. Los 253 venezolanos secuestrados, 252 en El Salvador, en el Secote, una cárcel de máxima seguridad que se podría comparar más bien con un campo de concentración nazi de la época de la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI, y que están allí, que no se sabe todavía los nombres de los 252. Solo sabemos los nombres de 173. Y hay 81 personas que están allí que ni siquiera sabemos quiénes son, porque no hay contacto, no hay lista, no hay forma de llamarlos, no hay forma de saber si están vivos o están muertos. No hay forma de saber si están enfermos, si comieron.
y sus padres, madres, hermanos y demás familiares se han organizado en un comité de secuestrados, de vuelta a nuestros hijos se llama. Y el día de ayer hubo una reunión entre la viceministra, que es la lideresa del movimiento Free Alex Saab, que llevó esta batalla, esta inmensa batalla de 3 años y medio para construir un movimiento nacional en los 24 estados del país y además internacional en 32 países y en los 5 continentes para luchar por la liberación de su esposo, el diplomático Alex Saab, quien hoy en día es ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Y bueno, una reunión con diversos familiares, un grupo reducido, pequeño, de 10 familiares, pero que son cientos de personas que todos los días están trabajando en sus comunidades, en sus pueblos, en sus estados, viniendo a Caracas para lograr esta liberación. El presidente ha dicho, nos los vamos a traer a todos, y Camila así lo estaba diciendo, la viceministra Camila lo estaba diciendo así en la tarima. Te prometo que no vamos a dejar de trabajar hasta traerlos. Y si lo dice el presidente, yo lo creo. Yo le creo. Y aparte es la muestra fiel de que la perseverancia pues ha logrado que el día de hoy el ministro Alex Saab esté acá con nosotros en nuestro país, así que confiamos plenamente que lo mismo va a ocurrir con esta niña. La otra cosa también es que ayer fue noticia que no solamente ha pasado con esta niña acá en Venezuela, con padres venezolanos, sino también salió una nota sobre la deportación también de una madre cubana, de nacionalidad cubana, porque el pasado 22 de abril una madre cubana, Heidi Sánchez, vivió la desgarradora experiencia de ser separada de su hija Kailin en las instalaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE. Esta separación parte de una política migratoria cruel impulsada por el gobierno de Donald Trump. Ha captado la atención tanto de la prensa como de políticos locales, quienes critican la severidad de las medidas y su impacto en las familias migrantes. Sánchez, quien había trabajado como auxiliar sanitaria a domicilio en Estados Unidos, fue detenida tras una cita rutinaria con ICE. Aunque su hija Kailin, quien apenas tiene 1 año y 4 meses, es ciudadana estadounidense, las autoridades de migración decidieron deportar a su madre a Cuba, dejando a la pequeña con su padre, Carlos Julien Valle, quien es un desesperado intento por salvar a su familia, denunció esta injusticia tras la separación. La situación, lejos de ser un caso aislado, forma parte de la política migratoria de Trump, que ha sido ampliamente criticada por su enfoque de criminalización a la migración y a la separación de familias migrantes. Y así como esta, muchos casos. Muchísimos casos. Y quiero decir esto con complicidad de los medios de comunicación durante muchos años, porque esto está viniendo, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y nunca se conocían estos casos. Tuvo que salir la denuncia de Maykelis para que se empiecen a conocer casos de mucha gente que seguramente por miedo, pero también tampoco los medios apoyaron para que esto ocurriera hoy. Ahora sí se interesan. Bueno, bienvenidos sean todos aquellos periodistas y medios que están ayudando a denunciar esto, pero esto es algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo y es bastante lamentable este caso. Otros casos hemos visto migrantes que han venido. Uno de los que llegó tenía 25 años en los Estados Unidos. Wow. Uno de los que llegó. Otro caso que lo hablamos aquí, un ex marino, un ex soldado de los Estados Unidos, un chamo que nació aquí en Venezuela y se fue a los 2 años para allá, para los Estados Unidos, luchó en la guerra de Irak, le dieron el corazón púrpura, que es la más alta condecoración a la valentía que le dan a un soldado norteamericano, y que, por circunstancias estaba preso y lo mandaron de vuelta para Venezuela. Está en Honduras en este momento porque él no tiene ni cédula venezolana, ni habla español, ni tiene familiares en Venezuela. O sea, una persona que fue condecorada, o sea, que los utilizan y los sacan y los botan como si fueran objetos. La verdad que es terrible esta práctica. Creo que Estados Unidos tiene que reflexionar mucho sobre esto. Seguimos porque migrantes venezolanos en Texas emiten un SOS por miedo a ser deportados a El Salvador. En el centro de detención de Blue Bonnet en Ason, Texas, un grupo de migrantes venezolanos escenificó una desesperada petición de ayuda. El pasado 28 de abril, 31 hombres se ubicaron en el patio del centro para deletrear con sus cuerpos un mensaje de SOS
GPS que captó un dron de Reuters. Los detenidos, atrapados en una incertidumbre legal y política, temen que pronto los deporten a la infame prisión de máxima seguridad Secot en El Salvador, un centro conocido por las duras condiciones y sus controvertidas detenciones masivas. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el pasado 18 de abril, decenas de detenidos recibieron notificaciones en las que se les acusaba de estar afiliados a la extinta banda del Tren de Aragua. Estas notificaciones, emitidas en virtud de la ley del enemigo extranjero de 1798, servirían para justificar la deportación sin el proceso habitual de los tribunales de inmigración. Y bueno, se siguen manifestando también estas personas que evidentemente están en un proceso de desesperación, porque un no limbo, saben qué qué va a pasar después de esto. Parte de los cuentos que nos decían ayer es que a los muchachos que terminaron en El Salvador les dijeron ese día que firmaran un papel para su deportación porque iban para Venezuela. Y terminaron en El Salvador. Hasta esas cosas pasan. Qué terrible. Bueno, 7:32 de la mañana, vamos con una cancioncita. De la vuelta, el análisis. Seguimos con el análisis de la noticia desde acá de Nitan. Claro que sí, esto es Noticias, 7:37 de la mañana. A esta hora tenemos nuestro primer contacto internacional y nuestra brújula informativa se mueve directamente a España con nuestro corresponsal Pascual Serrano. Y ahora Venezuela News se mueve a España. Hola Pascual, buenas tardes por allá, buenos días por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se mueve la noticia por allá? Muy buenas a todos. Nada, aquí seguimos contando cosas. Así es, lo escuchamos. Empiezo. La primera es que el Tribunal de Cuentas de España, que es el tribunal que fiscaliza la contabilidad de la administración y especialmente de los partidos políticos, ha sancionado a la ultraderecha del partido Vox de Santiago Abascal con una multa de 862.000 euros por donaciones irregulares. Hay que recordar que ese partido Vox es el amigo de Trump, es el amigo de María Corina Machado y es el amigo de Milei y de todos los grupos de la ultraderecha en América Latina. Entonces, lo que ha dicho el tribunal es que ha recibido donaciones sin respetar la ley durante los años 2018, 2019 y 2020. El resto de los años es que no los han fiscalizado, pues no es que haya sido legal. Entonces, parece ser que violó la ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos porque recibió unas donaciones que no están identificadas. Es decir, no se sabe muy bien si fue el merchandising del partido o fueron donaciones anónimas que están prohibidas por ley. Ya antes había recibido otra sanción de 330.000 euros, de 230.000 euros en otro año. En conclusión, que ya vemos cómo se las gasta la ultraderecha en la cosa de las cuentas, y de la legalidad. Así es, Pascual, una cosa de locos. Seguimos con más noticias. Seguimos. El dueño de Zara, Amancio Ortega, que supongo que le sonará, ha cobrado de su empresa Inditex, supongo que lo que le sonará más es Zara, ha cobrado en el primer dividendo del año un pellizquito de 1.552 millones de euros. Es el reparto del primer dividendo del año de la compañía, ¿no?, que durante 2025 repartirá 5.235 millones de euros. A todo esto Ortega recibirá en total, se espera en el año 3.104 millones y su hija recibirá otros 264 millones porque también tiene un 5% de acciones. A todo esto que tiene Amancio Ortega tiene que sumar lo que ingrese en otras empresas, como Enagas, la firma de telecomunicaciones Celsius, la antigua red eléctrica española o la portuguesa de redes energéticas nacionales, ¿no? De hecho, como mayor accionista del grupo de la empresa que él tiene, Pontegadea, que es con la que él invierte, habría ganado Amancio Ortega desde 2020 11.175 millones de euros. Imagínense cómo está repartido el mundo para que alguien lleve ganados en 5 años 11.000 millones de euros. Imagínate. Amazon también publicó ayer, reportó ganancias de 17.127 millones de dólares solo en el primer trimestre. 17.000 millones. Así está el mundo.
Claro, pero bueno, que las empresas ganen, vale, ¿no? Pero que haya un tipo, un individuo que se embolse miles y miles de millones, es tremendo, ¿no? Claro. Bien. Y que encima lo sigan considerando un benefactor cuando da 2 millones. Claro. Y defraudador de impuestos especializado, además. Eso es. Vamos a por la tercera. Bueno, como saben, la Unión Europea tenía un dogma que impedía a los países endeudarse para sus gastos de sanidad, educación, pensiones o lo que fuese. Bien, eso provocó que determinados países quedasen en una situación desesperada de falta de fondos públicos para asumir gastos sociales, como les ocurrió en la crisis del 2008 a Grecia. Bueno, ahora han dicho que sí, podemos endeudar, pero si es para comprar armas sí que te puedes endeudar. Entonces, el que hasta ahora era el halcón del rigor fiscal de la Unión Europea, que era Alemania, ha sido el primer Estado en solicitar lo que se llama la cláusula de escape, que le permite aumentar el gasto en defensa a costa de aumentar la deuda pública. Claro, esto da idea del giro histórico que ha supuesto ante la guerra de Ucrania, el discurso de la amenaza de Rusia, la excusa de que Estados Unidos se está alejando de Europa y que ya no nos garantiza la seguridad. Junto a los alemanes hay otras 15 capitales que han pedido rearmarse haciendo deuda, y otras 12 que están en trámite de solicitarlo, ¿no? Os recuerdo que la Comisión presentó en marzo un plan de 800.000 millones de euros para aumentar el gasto militar y mejorar las capacidades europeas. Claro, la mayoría de ese dinero, 650.000 millones, se supone que se los tiene que apañar cada uno a ver cómo consigue el dinero. Como evidentemente nadie tiene ese dinero, entonces han dicho que esa deuda que uno no podía pedir para sanidad, educación o pensiones sí que la puede pedir para armas. De manera que la han pedido Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, y Portugal, Bulgaria, Chequia, Croacia y Lituania, ¿no? Países como España, como Italia, pues no lo ven claro y no tienen claro esa inversión militar. Es decir, un total, una docena de países de la Unión Europea piden suspender las reglas fiscales para intervenir en defensa, mientras España se lo piensa. Tremendo. Por ahí también algo relacionado fue Víctor Orbán, ¿no? Dijo algo así, dijo la política de la Unión Europea de apoyo militar a Ucrania y la admisión de este país en la comunidad conducirán a su quiebra. El dinero europeo, incluido el nuestro, llega a Ucrania en carretilla, dice él. Bueno, sí, Orbán es el caso de uno de los gobernantes estigmatizado por ultraderechista o por homófobo, que no sé yo quién le defienda en ese aspecto, pero que en cambio pues hay que efectivamente. Eso también lo era el gobierno polaco, pero como el gobierno polaco está en contra de Rusia y a favor de la OTAN, ese ya no es ultraderechista y ya no es homófobo. Ya, ese se le ha perdonado todo. Pero Orbán lo que ha demostrado es la coherencia de decir, pues yo no gano nada con las sanciones a Rusia, a mí el gas de Rusia pues, me viene bien y no tengo ningún interés, y me parece que no es bueno que nos arruinemos enviando armas a Ucrania que solo sirven para la corrupción y para seguir desangrándose en una guerra. Y en ese aspecto pues yo creo que ha tenido una posición digna, ¿no? Porque evidentemente el estar cerca o no de Rusia, el estar a favor o en contra de esta guerra, no se mueve en el margen de derecha de izquierda, se mueve en el margen geopolítico de cómo uno está dispuesto a enfrentarse al Estado de la Unión Europea o a enfrentarse a la OTAN. Es así. Seguimos con más noticias, Pascual. Bien, existe una cosa que no sé si les han hablado en algún momento, se llama la Flotilla de la Libertad, que es todos los años un grupo de activistas pacifistas en un grupo de barcos, por supuesto, civiles, se acercan lo más que pueden hacia Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria o al menos denunciar las condiciones en las que está sufriendo Gaza. No solamente ahora en la última guerra, sino desde hace años y años, porque todos sabemos que este conflicto y este martirio de Gaza lleva muchos años. Pues bien, lo que acaba de suceder es que Israel ha atacado con drones a uno de esos barcos, el Conscience, que llevaba 30 activistas a bordo y que se encontraba tan solo 14 millas del este de Malta en aguas internacionales. Entonces, en ese momento fue alcanzado por 2 drones a las 0:23 del día de ayer, y eso ha producido daños en el generador del buque, ha provocado un incendio en el sistema eléctrico, ha dañado el casco y, según el comunicado, ha estado a punto de hundir el barco con toda la tragedia humana, eso que podía ser.
El barco ha tenido que emitir una señal de socorro a Chipre, que aún no ha recibido el apoyo necesario. Hay que recordar que la ley internacional establece que hay que ayudar a estas medidas de socorro. Y bueno, lo importante y lo relevante aquí, más allá de la tragedia de estas personas, es la impunidad con la que Israel, no solamente en esta ocasión, en otras flotillas y en otros años, se permite atacar, bombardear, incluso en algunas ocasiones llegar a asesinar a activistas pacifistas que en aguas internacionales simplemente intentaban llevar solidaridad a Gaza en forma de alimentos o de denuncia. O sea que el gobierno de Israel es capaz de bombardear lo que sea que atente contra sus ideas en cualquier parte del mundo. Yo pensé que estaba en Malta estacionado, ¿no? Estaba en las aguas internacionales, pero muy cerca. Sí. Pero pudo haberlo hecho fácilmente en Malta, y seguramente bombardea en Malta y Netanyahu va para Malta y no pasa nada. Porque él pasó por 26 países, y en donde que todos firmaron el documento inicial de la Corte Penal Internacional, y él debería estar preso. Y no pasó nada. Claro. Es decir, asombra no solamente la criminalidad de Netanyahu, sino sobre todo la impunidad. Porque uno de los ataques que hizo hace varios años, yo creo que era como 10 o 12 años, ocurrió con un barco de bandera turca en aguas turcas y mató a 9 ciudadanos turcos. Bueno, para empezar, Turquía es un miembro de la OTAN. Directamente podía haber dicho a la OTAN que le defendiera porque le habían atacado en sus aguas territoriales y habían matado ciudadanos turcos. Y en teoría, Estados Unidos debería de haber actuado contra Israel y la OTAN, ¿no? Bueno, nada de eso sucede porque todo aquí es mentira, todos los acuerdos de paz y los acuerdos de comercio y los acuerdos de la OTAN son falsedades en sus principios y solamente actúan al servicio de los valores y de los modelos que ellos quieren, ¿no? Totalmente. Y lamentable. Seguimos con la quinta y última noticia, Pascual. Venga. Vamos a la última. Bien, tanto Trump como el gobierno de Estados Unidos no dejan de ir contando para los cuatro vientos que están negociando con China sobre los aranceles, que si va bien, que si va mal, que si se va a arreglar, que si estamos avanzando. Bueno, el caso es que les preguntaron al gobierno chino y este dijo sencillamente que tienen las puertas abiertas si Estados Unidos desea dialogar. Pero las guerras arancelarias y comerciales fueron iniciadas unilateralmente por Estados Unidos. Y si Estados Unidos desea dialogar, pues deberá mostrar su sinceridad y estar dispuesto a tomar medidas en cuestiones como la corrección de prácticas incorrectas y la cancelación de la imposición unilateral de aranceles. Hemos observado que Estados Unidos ha seguido publicando recientemente información sobre el ajuste de medidas arancelarias. Pues bueno, pues China desea enfatizar, dicen ellos, que en cualquier posible diálogo o negociación, si Estados Unidos no rectifica sus erróneas medidas arancelarias unilaterales, acabará aún más la confianza en ambas partes. Decir una cosa y hacer otra, o incluso hacer coerción y chantaje bajo la apariencia de negociaciones, no funcionará para China. En conclusión, que China dice que todas esas palabras de Trump no son negociaciones y que si quiere negociar, que comience quitando los aranceles. Esta guerra arancelaria se ha puesto muy divertida porque ese ir y venir de Trump, echar para adelante y para atrás, pues ha hecho un revuelo en los mercados y ha puesto a China en una posición de fortaleza que no se esperaba a nadie. Y que, bueno, China está muy preparada para seguir adelante. Si Trump quiere seguir, ellos van para adelante también. Y tomar la delantera, o sea, tomar la delantera y tomar la batuta ante esto para no dejarse doblegar. Sí, yo creo que todo el mundo está muy preocupado por la guerra de aranceles y yo creo que es una oportunidad única que tiene el mundo para avanzar en un modelo comercial al margen de Estados Unidos que yo creo que sería magnífico. Es decir, que todos los países, desde China hasta Venezuela, hasta España, la Unión Europea, todos, es decir, se empiecen a plantear un modelo de relaciones comerciales más autosuficiente para empezar. Y segundo, al margen de Estados Unidos, yo creo que dará mucha independencia al mundo y definitivamente dejará ya a Estados Unidos fuera del comercio y de las relaciones internacionales. Así es. Que es lo más saludable que le podía pasar al mundo. Sí. Así es, Pascual. Bueno, muchísimas gracias porque siempre nos traes el análisis de la noticia desde Europa, oportuna y veraz. Muchísimas gracias, Pascual. Nos vemos el día lunes. Un gran abrazo y feliz fin de semana.
Chao. Chao. Chaito. 7:50 de la mañana. Vamos con una musiquita, la pauta comercial, y a la vuelta seguimos con su programa. Seguimos 8:06 de la mañana, ya en la segunda hora de nuestro programa, recordándoles que estamos en 11 estados del país: Caracas, Táchira, Sur del Lago, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta, y a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio, para llevarles a todos ustedes la noticia en la actualidad de materia nacional e internacional y el análisis de la misma el día de hoy. Acá tenemos que el ministro Diosdado Cabello anunció filtración en la oposición que revela conflicto interno en campaña de Requesens. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo nuevas revelaciones en su programa Con el Mazo Dando, edición 524. Anunció la filtración en la oposición venezolana que expuso divisiones en la campaña de Juan Requesens en vísperas de las elecciones del 25 de mayo. Asimismo, Diosdado Cabello confirmó que Capriles está arrepentido de haber lanzado a Juan Requesens como candidato a la gobernación de Miranda, ya que proyecta una imagen negativa y un comportamiento errático. Escuchemos. Diosdado, nuestro patriota cooperante pejoteco, quien también se fue con la Miss Capriles a su nuevo partido Unión y Cambio y está infiltrado en todas las reuniones de organización y estrategia, te mandó una información más buena que dormir con unos interiores viejos, de esos que tienen la liga estirada. Bueno, primo, te mandó a decir, Pejoteco te mandó a decir que Capriles está muy preocupado porque la candidatura en Miranda de Juan Requesens, alias Chupeta Boba, lo único que levanta son críticas y rechazo. Además, la Miss Capriles dice que se arrepiente de haber lanzado a Requesens como candidato porque la imagen que proyecta no convence. Ayer tenía una mirada perdida y comportamiento errático y muy disperso en el discurso. Primo, parece que es irreparable el daño que le hizo Julio Borges, alias El Cejón, a Juan Requesens. Asimismo, Diosdado Cabello reveló que Julio Borges fue quien filtró a los medios de comunicación el video de Juan Requesens lleno de excremento humano. Veamos. Nuestro patriota cooperante, el Cachaco, se enteró en Bogotá, a través de una fuente más confiable que un lápiz mongol, que fue Julio Borges, alias El Cejón, quien el 8 de octubre del 2018 le pidió al palangrista de Alberto News que viralizara el video de Juan Requesens, donde salía lleno de excremento humano. Diosdado, el desarmado Julio Borges le pagó $10,000 a Alberto News, así son ellos. Bueno, y es que la verdad que esa aparición en video de Requesens dio mucho de qué hablar. No sé si tú la viste, Inet. No la vi. Pero es bastante lamentable. Bastante lamentable porque es el candidato de un estado muy importante en Venezuela, de la oposición, y bueno, es una persona que se nota que no está nada bien. No está nada bien, no puedo creer que haya sido el mejor candidato. La mejor opción de la oposición está por ahí. Claro, que haya sido la mejor opción de la oposición. Bueno, imagínate cómo está la oposición venezolana destruida, que Requesens es su candidato para el estado Miranda, que siempre había sido como una joya, y es un estado donde ellos han ganado eventualmente. Tienen dos seguidas perdidas, pero yo pensé que bueno, tal vez esta podía ser que la pudieran ganar, pero no, bueno, después de que salió eso, yo creo que nadie da nada por él, nadie da nada por ese candidato. Mira, a propósito de nadie dar nada por nadie, también Diosdado Cabello afirmó que Juan Guaidó volvió a tener una recaída por consumo de sustancias prohibidas, por lo que los médicos le recomendaron evitar el acceso a las redes sociales y no salir a la calle sin acompañantes. Vamos a escuchar. De polvos mágicos y empolvados. Hermano, nuestro patriota cooperante, que es dueño de las canchas de pádel en Miami, quien se mueve en Florida más que la cola de un perro feliz, te mandó a decir que a Juan Guaidó, alias Juanito Alimaña, volvió a tener un pase de raya largo y le tuvieron que dar los primeros auxilios.
El dueño de las canchas de pádel también me dijo que por recomendaciones médicas los familiares de Guaidó le quitaron el acceso directo a las redes sociales para que no hiciera lo mismo de la otra vez, de publicar videos a los efectos de sustancias prohibidas. También le recomendaron no salir a la calle sin acompañante. Miren, también Diosdado Cabello afirmó que Edmundo González le dijo a Manuel Rosales que no lo atacaría o que no lo atacara en la campaña electoral a cambio de que abogue ante el gobierno por la liberación de su yerno. Vamos a escuchar. Nuestro patriota cooperante, el madrileño, que sigue más pegado a Chespirito que un caramelo de leche cuando se te mete entre los dientes, te mandó a decir que él escuchó una llamada que le hizo el inmundo Manuel Rosales. Primo, en esa llamada, Chespirito le dijo a Rosales que él estaba dispuesto a no hablar más de él y apoyar bajo cuerda su candidatura para la gobernación del Zulia, pero a cambio, Rosales debía abogar por la liberación de su yerno, porque Inmundo necesita que el yerno le devuelva los cobres que le tumbó antes de caer preso por andar conspirando con agentes extranjeros. Pero eso no es todo, Diosdado. El madrileño te mandó a decir que en la conversación que Inmundo sostuvo con Rosales, Chespirito habló pestes de Lasayo y de Juan Pablo Guanipa, alias Tequeño Crudo, ya que Inmundo dice que no lo soporta. Dice que está más loco que el coño que inventó la pizza con piña. ¿Quién es Chespirito? Chespirito es Edmundo. Edmundo, claro. Mira, a propósito también de esto, Diosdado Cabello informó que María Corina Machado contrató granjas de cuentas falsas en las redes sociales para atacar a Capriles, Manuel Rosales y a todos los candidatos opositores que se postularon a las elecciones de este 25 de mayo. Escuchemos. Otra cosa, hermano. La community manager te mandó a decir que María Corina Machado volvió a contratar las agencias digitales de Panamá y Argentina para activar a más de 50.000 cuentas falsas en redes sociales con el fin de atacar y desprestigiar a los dirigentes opositores que se postularon como candidatos para las elecciones del 25 de mayo. Primo, Lasayo mandó a escoñetar con más fuerza a Enrique Capriles, a quien ahora le dicen la misma. ¿Ah? Claro, porque él quedó ahí candidato cuando él se entró. Sorprendido. ¿Cuál recuerdo, mijo? Lasayo mandó a coñetar con más fuerza a Enrique Capriles, a quien ahora le dicen la mí, porque todo lo coge de sorpresa, ¿guau? Y a Manuel Rosales, pero te juro que a este par no hay que hacerle mucho para hundirlo, porque cada vez que hablan se joden solito. Mira, la verdad es que ha hecho efecto esas granjas de bots pagados por María Corina Machado, porque yo no veo campaña. ¿Tú has visto campaña de la oposición? Es que no sé. Bueno, en estos días Luis Eduardo Martínez por Aragua, pero tú viste que haya hecho algún acto grande. Por ahí vi un video de Angelit, la que estuvo aquí el otro día, que está en Carabobo. José Brito. Pero era una cosa como de 10 personas, 5 personas, pero que no llaman y no se atreven a hacer un acto de masa porque las granjas de voz les está haciendo mella. Les está haciendo mella. Mira, yo les voy a dar un consejo gratis. Si son granjas de bots, son comentarios y son mensajes que no existen realmente en la realidad, o sea, crean una realidad ficticia. Entonces, concha, les salgan a campaña, no puede ser. ¿Qué quieren? O sea, no quieren ni siquiera quedar en la asamblea, no quieren quedar en ningún lado. O sea, la verdad que están muy desmotivados. Están muy desmotivados, yo no sé. Vamos a arrasar, la revolución va a arrasar, pero no vas a ganar ni una gobernación. Bueno, a propósito también de noticias en materia internacional, Trump nombra a Mike Waltz, enviado permanente de Estados Unidos ante la ONU. El presidente Donald Trump anunció que nominará a Mike Waltz para el cargo de embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. En la salida de Mike Waltz, propuesto
ahora como embajador ante la ONU se procede tras el escándalo en que los altos cargos compartieron información sobre los bombardeos estadounidenses a Yemen el pasado mes de febrero. Me complace anunciar que nominaré a Mike Waltz como el próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, publicó Trump en su cuenta de Truth Social. Al mismo tiempo, Trump indicó que el secretario de Estado Marco Rubio dirigirá el Consejo de Seguridad Nacional NSC en sus siglas en inglés de modo temporal hasta que se decida un sucesor definitivo. Sí, es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad interino. Es un nuevo Guaidó allá. Pero entonces J.D. Vance, el vicepresidente, dijo, no, eso no lo votamos. No lo votamos por haber filtrado a un distinguido opositor al gobierno de Trump sobre los bombardeos a Yemen. Entonces ellos filtraron la información a un opositor que además sacó las capturas de todo lo que se decía allí, pero no lo están votando por eso, no lo están votando. Le dieron un ascenso, dijo J.D. Vance. Yo no creo que es ascenso de ser el jefe de la seguridad nacional de los Estados Unidos a ir a ser embajador en la ONU. La verdad que no creo que sea un ascenso. Para mí, más bien va a ser algo temporal hasta que lo terminen de desechar por completo. Y qué peligro Marco Rubio ahí, la verdad. Pero peligro. Veremos cómo se desarrolla en el cargo mientras esté ahí. Bueno, entre otras cosas, el presidente de la República tempranito el día de hoy compartió en su canal de Telegram un video a propósito de la marcha multitudinaria del día de ayer. Dimos una demostración de amor, de unión nacional y de fuerza de calle. Es así, en unidad movilizada como el pueblo de Venezuela se tiene que hacer respetar por ese imperio criminal, porque si somos capaces de plantar con nuestra verdad y dignidad como hombres y mujeres libres frente a cualquier imperio, nos ganaremos el respeto del mundo, afirmó el mandatario nacional a través de su cuenta de Telegram. Vamos a ver y a escuchar este video. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Desde temprano, de hoy 1 de mayo 2025, hemos visto esta demostración de amor, de unión nacional, de fuerza de calle. Es así como el pueblo de Venezuela se tiene que hacer respetar por ese imperio criminal. Movilizado, unido, en la calle. Tenemos que hacernos respetar. El que es capaz de plantarse con su verdad, con su dignidad, como hombre libre, como mujer libre, frente a cualquier imperio, ese se gana el respeto del mundo, las bendiciones de Dios y tiene derecho a la victoria en todas las luchas que lleve adelante. Más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en la calle gritando ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para nuestra niña! Y yo les digo a la clase obrera, desde Petare, hoy 1 de mayo, ante más de 1 millón de hombres y mujeres que se han movilizado en Caracas y ante los millones que se movilizaron en todo el país, más temprano que tarde, vamos a rescatar sana y salva a nuestra niña Maykeles Espinosa y a los 253 secuestrados en El Salvador. Bien, ahí teníamos palabras del presidente el día de ayer en esta marcha en conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora. Así dijo Maykeles, y los 252 son 253. Mientras tanto siguen llegando compatriotas de allá de los Estados Unidos. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, llegó uno y viene otro en la tarde. En la tarde. Ahí estaremos para darle la cobertura a esta información. 8:20 de la mañana. 8:31 de la mañana, seguimos con el análisis de la noticia, porque también el día de ayer hubo tensiones en Francia. Policía arremetió contra manifestantes en el Día del Trabajador. La policía de Francia reprimió las masivas movilizaciones por el Día del Trabajador convocadas por diferentes sindicatos del país. En Lyon, en Lyon, la situación se tornó tensa cuando la policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes congregados en el centro de esta ciudad francesa.
Sí, bueno, se viralizaron ayer las protestas, bueno, las manifestaciones por el Día del Trabajador en varias partes del mundo. En Francia, cómo le cayeron a palos los trabajadores. En Chile, Santiago de Chile, le cayeron a palos a los trabajadores. En Alemania también. Entonces, salir a la calle a celebrar un día en un país normal es recibir palos, recibir gases lacrimógenas. En Venezuela tenemos 26 años marchando en paz, con alegría, como cada año, como cada 1 de mayo. Así que Venezuela, nada, no es un país como esos normales en donde le caen a palos a los trabajadores cada vez que salen. Así es. Y aquí en la Cuarta República caían a palos a los trabajadores, caían a palos a los viejitos y a los estudiantes cada vez que salían a protestar. Así que bueno, mira esta noticia que salió ayer, que se viralizó mucho y tiene que ver con una entrevista que le hicieron 2 periodistas salvadoreños a un jefe pandillero del Salvador que se llama alias Charlie, Carlos Cartagena López. Bueno, este jefe pandillero del Salvador revela negocios con Bukele y cómo lo ayudaron a llegar a la presidencia. Cómo las bandas criminales del Salvador ayudaron a Bukele desde que era alcalde a llegar a la presidencia y cómo tiene un pacto actualmente, en este momento, entre las bandas criminales y el dictador, secuestrador de personas, Bukele. Carlos Cartagena López, alias Charlie, jefe pandillero de la facción Revolucionarios del Barrio 18, concedió una entrevista al Faro, donde detalló sus negocios con el círculo cercano al presidente Nayib Bukele. Mientras miles de salvadoreños permanecen encarcelados en condiciones inhumanas, el gobierno liberó en secreto a este reconocido pandillero. En la entrevista, Charlie relató cómo su pandilla negoció con el equipo de Nayib Bukele desde 2014, cuando el actual presidente buscaba ser alcalde de San Salvador. El jefe pandillero afirmó que recibieron favores y a cambio apoyaron su ascenso político mediante amenazas y coerción electoral en zonas controladas por las maras. El Faro también entrevistó a otro líder del Barrio 18, quien confirmó los pactos. Ambos señalaron a Carlos Marroquín, alias Slip, como el principal enlace entre Bukele y las pandillas. Marroquín, actual funcionario sancionado por los Estados Unidos, alertaba a los pandilleros sobre operativos policiales y gestionaba obras en sus territorios. Según la revista Elementos, las autoridades capturaron a Charlie en abril de 2022, pero lo liberaron de inmediato por orden superior. Un día después, su entrevista se publicó. En marzo de 2022, una masacre de 87 personas rompió la tregua entre el gobierno y las pandillas. Entonces, Bukele implementó un régimen de excepción que ha llevado a 85.000 detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias. Al menos 400 personas han muerto en prisión sin juicio. El gobierno también liberó ilegalmente a Elmer Canales Rivera, alias Croc, jefe de la MS-13. Tras fugarse, México lo capturó en 2023. Medios revelaron que el Ejecutivo ofreció $1 millón al cartel de Jalisco para recuperarlo. CNN además reportó que el hermano de Bukele intentó negociar con el gobierno de Trump la deportación de 9 pandilleros a cambio de un descuento en el alquiler de la megacárcel salvadoreña. A pesar de las pruebas, Bukele mantiene un discurso de mano dura contra las pandillas. Su administración logró reducir homicidios, pero investigaciones vinculan este éxito a acuerdos ocultos. En 2021, Washington sancionó a 2 funcionarios por negociar beneficios carcelarios a cambio de bajar los crímenes. ¿Qué tal? O sea, intercambio por bajar el costo de los alquileres prácticamente de las prisiones. De las prisiones. Y parece que está ampliando la cárcel. Noboa está construyendo cárceles similares en Ecuador, y Donald Trump está viendo la posibilidad de enviar personas, así como las están enviando a Guantánamo, secuestrados a Guantánamo y a El Salvador y a Ecuador, enviarlos para Libia y para Ruanda, externalizando su asunto y su problema penitenciario en los Estados Unidos y sacando a trabajadores, porque lo que son trabajadores, todos los que están allá en los Estados Unidos. Así es, 8:36 de la mañana. A esta hora ya tenemos nuestro segundo contacto internacional y nuestra brújula informativa, en este caso, se mueve a Quito porque nuestro corresponsal argentino Andrés Salari se encuentra por allá. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo por allá en Quito? Muy tranquilo, Kiko. ¿Y qué haces por allá? Cuéntanos, ¿qué haces por allá? Vine a hacer un reportaje para medir un poco el humor social de la ciudadanía. Un trabajo muy interesante que hacemos
para Hispan TV, que es un programa, es una especie de encuesta, y yo aprendo muchísimo haciendo ese programa siempre porque pensé que tenía el micrófono desconectado. Les decía que aprendo muchísimo porque escuchás de primera mano por dónde van los sentimientos de las personas, ¿no? Las opiniones, las corrientes de opinión, así que se aprende muchísimo conversando mano a mano con la gente. ¿Y cómo la ves? ¿Nos puedes dar un adelanto? De que está acá la cosa muy tranquila, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No, ¿nos puedes dar un adelanto? Un abreboca. Sí, claro, sí. No, lo que me llama una impresión. Lo que me llama muchísimo la atención, acá ya había venido a cubrir las elecciones, las primeras que ganó Noboa, es el nivel de manipulación que hay. Lo vemos, por supuesto, ya temas que conversamos siempre, lo vemos en toda América Latina, en todo el mundo occidental, pero realmente llama muchísimo la atención la manipulación masiva que se ha llevado adelante contra el pueblo ecuatoriano, la utilización del anticorreísmo para seguir sosteniendo en el poder a los gobiernos de derecha y para ganar las elecciones entre comillas ahora, porque hay denuncias o indicios significativos de fraude. Y bueno, estas campañas del odio han dado un resultado excelente aquí en el Ecuador, mientras el presidente Noboa declaró 9 estados de excepción para poner a los militares en la calle. Es notoria la participación o la presencia de las fuerzas de seguridad militares y policiales en las calles. Y durante enero, febrero y marzo se produjo un récord histórico de asesinatos en el Ecuador. No logran dar una solución concreta, todo lo contrario. Y ahora se suma esta semana un caso muy, muy fuerte, que es el de 4 chiquitos que fueron detenidos por fuerzas militares en Guayaquil, en un barrio periférico de Guayaquil. Desaparecieron, después aparecieron torturados y incinerados. El ejército informó que los había dejado en un punto de la ciudad y después se quebraron los testimonios de la patrulla del ejército y admitieron que los habían ejecutado en un baldío en las afueras de Guayaquil. Entonces esto ha impactado mucho esta semana a nivel noticioso y social. La gente está bastante impactada por este caso porque se suma a estas intervenciones militares en las calles y a esta intervención militar, conflicto armado interno, le llama el presidente Daniel Noboa. Eso es una figura constitucional que le permite declarar el estado de excepción, pero lo cierto es que empiezan a aparecer fuertemente fuerzas armadas vinculadas a casos de tortura y desaparición. Es un elemento potente. Qué terrible este cuento de estos 4 niños torturados, sí, asesinados, sí, y calcinados. O sea, una cosa terrible. Sí. Y imagínense, yo estaba acá ayer y decía, mañana vamos a contactar con Venezuela. Decía, imagínense si eso lo hubiera hecho el gobierno venezolano. Y acá pasa y no sé, ¿en qué medio latinoamericano salen estas noticias? Además con destaque. Este doble rasero realmente, que lo venimos viendo y reportando hace muchísimos años, pero a mí no deja de sorprenderme. Realmente no deja de sorprenderme la selectividad de los grandes medios internacionales, y esto enferma a la gente y le presenta un panorama totalmente manipulado de la realidad. Parece imposible tener un criterio cercano a lo importante y a lo trascendente que pasa en nuestras sociedades. Y después está el tema del fraude. Luisa González sacó un porcentaje en la primera vuelta. En la segunda, por ejemplo, el movimiento Pachacuti no declaró su apoyo explícito a la candidata de la Revolución Ciudadana, pero hubo un apoyo implícito, un llamamiento a no votar por la derecha. Se especulaba que había alrededor de 700.000 votos de Pachacuti. Alrededor del 75% de la votación de Pachacuti debía pasar, lógicamente, a la Revolución Ciudadana. Y después... Te perdimos, Salari. En la segunda vuelta, Luisa González, ya sabemos, y esto es tremendamente sospechoso, ¿no?
diría, inédito en la historia electoral democrática del mundo. Es que nada más, bueno, nada más con ese medio pronunciamiento de Pachacutic era suficiente para que ella ganara. Porque sí, podía no sé ser si una mayoría. Claro, no sé si que ganara, pero seguro que no iba a sacar lo mismo que en la primera, ¿no? Claro, claro. Y que los votantes de Pachacutic no iban a votar a la derecha, porque tienen una postura crítica desde la izquierda. Entonces, por supuesto que en una segunda vuelta, no todos, pero mayoritariamente se tendrían que sumar a la votación de Luisa González. Claro. Lo que pasa que es muy difícil, estuve hablando con muchas personas en la calle y también especialistas más informados, y lo cierto también es que no hay hubo una presentación de 13.000 actas el día miércoles a la noche ante el CNE, eso se está estudiando, no hay disponibilidad del gobierno para que se cuenten los votos. Ayer Rafael Correa se lo estaba pidiendo a nuestro colega William Parra en Venezuela, que Petro presione para que puedan contarse los votos. Colombia. ¿No? Y Correa decía, bueno, si ganaron, ¿cuál es el problema? ¿No? Cuentan los votos, muestran que ganaron y nos dejan a nosotros en ridículo. Bueno, eso no está pasando y realmente los resultados, como dijo Correa, son imposibles. Por supuesto que también en la calle notás que hay, sobre todo en el centro de Quito, que es por donde yo más me moví estos días, notás, y la gente te lo dice, también gente que votó a Correa, que hay un apoyo fuerte para Noboa. Así que no es que no hay apoyo para Noboa, y ese apoyo está, por supuesto, sustentado en esta idea del anticorreísmo. ¿Tengo tiempo para una anécdota? Adelante, por favor. Hablaba con una chica el otro día, en este marco de las entrevistas, una chica de unos 40 años, clase media, progresista, votante de Luisa González, de una zona del centro de Quito, y me dice, para que veamos la atmósfera social que se vive en este país, me dice, yo vivo alquilada en un departamento, y el dueño del departamento vino y me preguntó por quién iba a votar. Algo que ya es un poco extraño. Y le dice, bueno, voy a votar por Luisa González, le dice la chica. Y el dueño le dice, si me entero que votás por Luisa González, te echo de mi casa. Dios. Pasa a la segunda vuelta y el hombre va y le pregunta por quién votó. Y la chica se asusta. Dos cosas. Primero, la actitud del hombre de persecución, y después el miedo. Esta chica estaba con mucho miedo. Claro. No quería hablar conmigo porque dice, no, si yo salgo en cámara y después vengan y tener alguna represalia. Bueno, volvió después de la votación y le inquirió por quién había votado. La chica asustada le dice, no, bueno, voté en blanco. Y el hombre le dice, agresivamente le dijo que cómo, que era una barbaridad, que le hacía el juego al correísmo y tal. En ese clima y en esa atmósfera se está viviendo la situación política y social aquí en el Ecuador. Entonces, por supuesto que esto configura esta dinámica que venimos trabajando y que yo por lo menos vengo pensando que hablar de democracia tan livianamente en estos tiempos ya es una quimera absoluta, ¿no? Dos detalles de la elección, más fotográficos que otra cosa. Una, la escuela donde votó Noboa completamente destruida. Una cosa parece Gaza por el nivel de destrucción, sin pintura, sin ventanas, una cosa muy fea. Y el despliegue de seguridad y él votando con un chaleco antibalas. Sí, eso Roy me lo comenta la gente también, la desaparición del Estado de todos los estamentos. Una compañera me relataba el tema de los medicamentos, que no hay ningún medicamento en los hospitales, la inversión pública desapareció. Además es interesante porque aquí hubo un periodo de mucha bonanza durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces no es que la Revolución Ciudadana salió del gobierno en un momento de crisis económica, ¿no? Entonces que la oposición pueda decir, bueno, si vuelve Correa, vuelve la crisis económica. No, es al revés. Estaba mucho mejor el país con Correa. Y llama la atención
que todavía muchas personas en la calle te digan, no, porque la culpa de todo esto la tiene Correa. ¿Pero cómo? Si él salió hace 10 años, casi. 10 años es un montón de tiempo y el país estaba mucho mejor. ¿Cómo han logrado construir una narrativa que les permita ahora, 9 años después, decir que la culpa de cómo está el país la tiene el correísmo? Es un delirio. Claro. Claro, mira, no sé si... Pero le funciona. Termina. Sí, le funciona y la mediática lo ayuda. No sé si has podido escuchar algo sobre la idea de Noboa de construir cárceles al estilo Bukele para que Trump les mande migrantes, trabajadores deportados de Estados Unidos para allá. Mira, eso específicamente no lo escuché. Ok. Pero me llama muchísimo la atención la predisposición que tiene Daniel Noboa con el presidente Trump. Tiene una fascinación por Estados Unidos notable, muy similar. Recordemos que tuvo un hecho muy al de Milei con la foto con Trump, ¿no? Y acá se conoció que habían pagado, creo que $160.000 para obtener una foto con Trump, que no le... Se había dicho que iba a ser una reunión de trabajo bilateral, bueno, todo un montaje, y lo que están buscando estos personajes es nada más que salir en una foto con Trump, pero lo cierto es que también tiene un apoyo fuerte de la administración estadounidense. Me parece que esto tuvo una influencia en las elecciones. Me decían que tuvo una influencia en las elecciones también y en ese votante de la derecha, la presencia y la foto que vino a sacarse Eric Prince a Guayaquil, haciendo una especie de comando que viene a salvar a Ecuador de las bandas delincuenciales. Está muy fuerte el tema de el gobierno quiere hacer una reforma constitucional muy rápidamente para retrotraer en derechos a la Constitución que fue promulgada durante el gobierno de Correa y permitir el regreso de la base estadounidense de Manta. Y hay muchas personas en la calle que están de acuerdo con que vuelva a la base estadounidense, identifican a la base con un momento de seguridad. Es otra manipulación, porque la base salió durante el gobierno de Correa y en los años de Correa no había los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad ciudadana empezaron a aparecer cuando se fue Rafael Correa. Sin embargo, la gente identifica, no, estábamos más seguros cuando estaba la base. No te dicen, estábamos más seguros cuando estaba el correísmo. Entonces es otro, claro, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y en ese marco no escuché la noticia de las cárceles, pero no me extraña para nada. Pregúntalo por allá, porque ha salido ya varias veces. ¿Y qué pasó? Hoy pregunto también ahora, ¿por qué tuvo que firmar un acuerdo con Eric Prince si ya había firmado un acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos? No entiendo, no funcionó. La criminalidad no bajó, aumentó en vez de bajar. Entonces la presencia del ejército estadounidense no es buena ya. Tiene que contratar mercenarios ahora. El ejército estadounidense ahora no está. Okay. Lo que quieren hacer es traerlo a Manta. Lo de Eric Prince fue una movida propagandística, porque tampoco hay tropas de la empresa de mercenarios de Eric Prince en Guayaquil. Vino con sus soldaditos, con sus mercenarios, se sacó una foto haciendo un operativo y se volvió. Dio declaraciones políticas. Claro, dijo, espero que los ecuatorianos sepan a quién votar y tal. Por supuesto, después se fue. Pero bueno, sabemos que estamos en un momento donde las redes y tal, y estas campañas propagandísticas y generan cierto impacto. No vamos a decir que Noboa ganó las elecciones, si es que las ganó, por la presencia de Eric Prince. Pero de alguna forma ayudó. Hicieron esa movida propagandística. Claro. Por supuesto que sí. Pero es más, es interesante que lleven a un jefe de mercenarios para subir la popularidad en vez de gastar ese dinero en, por ejemplo, no sé, en Messi. Lleva a Messi y que Messi salga y diga, voten por este. Creo que funcionaría mejor, ¿no? Es un delirio, sí, es un delirio, pero bueno, el tema, vos hablás con la gente y la gente está asustadísima en la calle. Es un problema evidente. El tema de las vacunas también, de estos peajes que impulsan las bandas delincuenciales para los comerciantes y tal, eso está muy, muy fuerte.
Así que por supuesto que las preocupaciones y las angustias de la ciudadanía pasan por ese lado. Una señora me decía, nos están matando a los chicos, todos los días aparece alguno decapitado, y situaciones de violencia extrema a la que esta sociedad no estaba acostumbrada, y me da la impresión de que mientras, por la experiencia, ¿no?, de que mientras se mantenga esta influencia estadounidense en el tema de seguridad, esto no se va a detener. Uh-huh. Lo llamativo es que con tantos militares en las calles no bajen los índices de muertes violentas, ¿no? Suben. Claro. El país está apoderado por las mafias del narcotráfico. Además, esas prácticas de decapitación son prácticas de los carteles mexicanos, ¿no? Sí, correcto. Llama la atención cómo se logró implantar eso en una sociedad que no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia. Claro. Bueno, México tampoco, ¿no? Yo hice un viaje muy grande por México en los años 90 y era tranquilo. Y te llama la atención ver cómo en pocos años se generan ámbitos de atmósferas de violencia tan extrema. Uh-huh. Vinculadas al narcotráfico. Me parece que el tema del narcotráfico, más allá de cualquier ideología, es un gran problema para la humanidad y el mayor desafío que tenemos en estas décadas, por lo menos en el continente americano. Esto es evidente más allá de cualquier posicionamiento ideológico, ¿no? Es así. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el contacto a esta hora y traernos lo que es noticia desde esa parte del mundo y de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. La semana que viene nos vemos. Nos vemos y hablamos de los acuerdos maravillosos de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, hermanos. Un abrazo. Pues. Vale. 8:53 de la mañana. Ya tenemos que despedir nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Nos estaríamos viendo el día lunes. Nos despedimos. Chao. Chao.